Buenos días o noches, criaturas de la luz. Yo soy Zeta y bienvenidos a un nuevo video. Hoy les narraré los 5 comentarios con las historias más aterradoras que he recibido por este medio a lo largo de estos casi 6 años. Antes de que se me olvide, quiero mandar saludos a Silvia Orona, que fue la única que comentó "Salúdame Zeta" en el video Lugares Paranormales del Paraguay 7. Así que muchas gracias por el apoyo, Silvia. Ahora sí, sin más vueltas, comenzamos. ¿Qué tal? Buenas noches, chicos de Zeta. Comparto una experiencia, una de las tantas experiencias que he tenido. Bueno, arranco. Cuando recién empecé a humear cigarrillos, tenía 12 o 13 años y tenía miedo a que mis padres me pillaran, así que me escapaba casi todas las noches por un cigarro nada más. Mi casa es de 2 pisos, por lo que me bajaba por un murito que daba justo al balcón. Siempre, en lugar de solo ir hasta la esquina, me iba hasta la plaza, que se encuentra a la vuelta de mi casa. Me quedaba ahí y cuando terminaba de humear, regresaba. Una noche transcurría todo normal hasta llegar a la plaza. Estaba tranquilo pensando en mi novia, que vivía cerca de ahí, y veo que desde la esquina comienzan a llamarme. Me hacía señas una vecina, que casi nunca me hablaba, porque es más grande que yo, unos 10 años más quizás. Me llamaba, pero sin hablarme, solo con señas y chisteos. No sé por qué, o vaya uno a saber, no me fui hasta su encuentro. Me quedé y solo la miraba. Ella tampoco se acercaba. En cuestión de minutos se retiró. Terminé mi cigarrillo en ese lapso que ella daba vuelta y se iba. Me levanto y voy caminando, cuando de repente estaciona un auto y baja ella, es decir, la misma chica, pero vestida de fiesta, y ni siquiera me miró. Una vez más grande, le hice la pregunta, que si se acordaba que ella me llamaba, por lo que me dijo que no. Entonces me quedó la duda, de quién era la que me estaba llamando. Aclaro, cuando me llamaba, estaba vestida de una forma, y cuando bajó del auto, tenía otra ropa. Esa es una de mis experiencias que quiero compartir con ustedes. Saludos y buena vibra. Mi hermano menor en ese entonces habría tenido 22 años y era futbolista. Bueno, eso es lo que él creía. En resumen, practicaba y vivía siempre así con compañeros de fútbol. En una de esas, alquilaron un departamento en calle Última, al costado del viaducto. Mi hermano contaba que siempre había ruidos raros y ambiente pesado ahí. Tipo se apagaba sola las luces, televisores, incluso manchas de sangre en la pared. Pero bueno, eran 3 tipos ahí y nadie dio demasiada importancia o creían que alguno hacía bromas. Pero una vez le tocó quedarse solo ahí. Sus compañeros salieron cada uno por su lado y empezó a escuchar los ruidos de siempre en la cocina. Pero como no había nadie, se asustó. Luego pensó que tal vez eran algunas ratas y así no hizo caso. Se olvidó del tema. Más tarde, cansado de estar en la compu, se acuesta y se duerme. De repente, escucha un fuerte ruido en el vidrio de la ventana que da a la baranda, como si se rompiera. Ve la hora y ya eran las 2 a.m. Salta de la cama, mira y no hay nada. Se vuelve a acostar, apaga la luz y siente, según él, una mano helada que recorre su espalda. Sintió bien que era una mano. Ahí sí prende la luz y empieza a llamar a sus amigos,
y todos contestan que no vendrán a dormir. En fin, me llamó a mí, pero yo no contesté por la hora. A la mañana le llamé y pregunté qué pasó, y me contó. Lo que sí, como nadie le hacía caso, no tuvo otra que leer su Biblia y rezar hasta casi amaneciendo. Desde esa vez, él ya no se queda solo ahí. Lo simpático es que al brasileño le pasó algo parecido. Según él, alguien le tocó la cabeza mientras veía internet. Siendo que él no creía, casi se volvió loco. Incluso le llamó a mi hermano. Y este le dijo que rece, que no era mentira. Pero el hombre no aguantó y dejó todo abierto el departamento. Se largó y ni para recoger sus cosas volvió. Y así fue como dejaron de pagar ese lugar. Y esa es la historia. Averiguando un poco, supimos que presuntamente 2 personas se desvivieron ahí. Esta anécdota está relacionada con el video de parálisis de sueño. A mí me pasó una vez por la noche, justo después de que nos aventuramos con mi hermano en busca de plata wiwi en nuestro terreno, no lejos de casa. Después de cavar por varias horas sin encontrar nada, dejamos nuestras herramientas en el pozo que estábamos cavando y nos fuimos a dormir. Pero cuando me dispuse a descansar, sentí como una persona me estaba mirando fijamente. Estaba postrado encima mío y fue ahí que me dio el parálisis. Cabe recalcar que mientras pasaba eso, también escuché que alguien seguía trabajando en el pozo, haciendo ruido con las herramientas, como buscando aún el tesoro. No sé si fue una simple parálisis o tuvo que ver con que molestamos a algo cavando ahí de noche, pero desde esa vez nunca más intenté algo así. En mi casa solía pasar cosas extrañas. Se abría sola la ducha, el aire se apagaba solo, etc. Yo cuando tenía como 6 años, había visto una chica en mi pieza, parada enfrente de mi espejo. Me solía sacar la colcha y la almohada. A mis padres y hermanos también les pasaban cosas, hasta que un día vinieron esas personas que se conectan con los espíritus y nos dijeron que antes de que nosotros hiciéramos nuestra casa acá, era todo monte, y le habían desvivido a una chica, justo donde es mi pieza, hace más de 95 años. Dicen que fue aquí mismo. No les hubiéramos hecho caso, a excepción de que al contar esto, nos dimos cuenta de que mi tío abuelo sabía de esto, pero nunca nos lo contó. Después de esta visita, las cosas se tranquilizaron más. Ya no hay tanto movimiento como antes, pero sigue habiendo. Gracias por su atención. Vivo en el barrio de Santísima Trinidad, de la capital Asunción, muy cerca del Jardín Botánico. Un día, cuando volvía de mi trabajo, al mediodía, esa vez tuve que salir temprano. Se vino una tormenta muy fuerte que me agarró por el camino. No tuve otra opción que ingresar al predio del Botánico a refugiarme, bajo el corredor de la Casa Grande, que fuera propiedad de nuestro expresidente Don Carlos Antonio López. Era la única persona en el lugar en ese momento, esperando, parado a que mermara ese diluvio. Empecé a sentirme muy incómodo, sentía escalofríos y con una sensación de ser observado en todo momento. No miento, cuando de repente siento un aire muy caliente que me rodea. Me quedé inmóvil. Luego siento como un respiro justo en mi nuca. Traté de aguantar lo más que pude el terror que sentía y lentamente me alejé de ese lugar
sin mirar atrás, con la tormenta que no disminuyó su fuerza aún. No miré atrás porque, no sé, sentía que me observaba alguien y que si volteaba, lo vería ahí observándome cuando me alejaba. El jardín botánico es un lugar con mucha energía, sea esta positiva o negativa. Podrías investigar más sobre este lugar. Testimonios de muchas personas sobran. De esta manera llegamos al final de este video. Espero que te haya gustado y si tienes alguna anécdota, no dudes en dejárnosla en los comentarios, que próximamente haremos otra parte. Saludos y buenas noches.